Hola joyeros y joyeras, bienvenidas a la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar a hacer estos lindos aros y muy sencillos que son aros espirales. Esta clase pertenece a la serie Aros Topo o Tumbler, que son una serie de aros geométricos que vamos a ir haciendo entre todos. Así que vamos ahora a cortar dos alambres de 6 centímetros. 6 centímetros. Y en este caso, para el espiral medio, vamos a partir desde el poste. Para eso vamos a marcar con nuestro alicate Sharpie, con nuestro lápiz Sharpie, 1,5 centímetros en ambos alambres. Ahí. Aquí ustedes tienen que experimentar, pueden hacerlo con alambres más gruesos, más delgados y aplanarlo para que quepan en la oreja. Experimenten. Se pueden hacer muchas figuras, también pueden dibujar la figura y decir, mira, yo quiero, en realidad, quiero hacer, por ejemplo, una arroba. Que yo pensé hacerles una arroba, otro día les puedo hacer una arroba. Que la arroba es así, ¿no es cierto? Ese también lo pueden hacer con este tipo de alambre. Ok, y ahora ya tengo marcado mi 1,5. Este es mi poste, ¿no es cierto? Entonces yo en el poste lo doblo en 90 grados. Aquí me pasé un poquito. Lo doblo en 90 grados donde está el poste. Perfecto, ahí. Ok. De ahí, con mi alicate redondo, la parte fina, me pongo paralelo al poste y hago mi primer loop. Me pongo paralelo al poste y hago mi primer loop. ¿Se fijan? Ahí. Y después, como una espiral común y corriente, lo tomo y comienzo a hacer mi espiral. Yo este lo hice más abierto, el que hice de bronce. Ustedes lo pueden hacer pegado, lo pueden hacer abierto. Lo toman, dejan un cuartito afuera y este lo empujan rodeando el alambre anterior. Lo toman, la primera parte cuesta un poquito tomarlo y lo curvan. Lo voy a ir redondeando un poquito. Ya que está más ancho, puedo tomarlo con mi alicate ancho. Hago el otro. Es más fácil partir con el fino. Ahí. Y seguimos girando, ¿no es cierto? Para hacer tratamos de llegar hasta lo más al final posible que podamos. Ahí. Y después solamente lo cortamos al ras. Ahí. Que quede como hacia adentro. ¿Bien? Ahí está. Estamos listos con los espirales. Y aquí tengo el otro que este es más abierto, este lo hice más cerrado. Son distintas alternativas. Entonces vamos a golpear por el revés siempre. Lo vamos a hacer con el metálico. Lo termino de acomodar.
Me preocupo que me quede esto no más de 11-12 milímetros. Martillo plástico, golpear el poste. Y con mi lija o con mi fresa copa lo coloco ahí adentro y perfecto. Ahí estamos listos. Aquí si siento que no está bien derecho, lo enderezo, lo tiro, porque esto ya está suficientemente duro. Es muy difícil que esto se desarme porque ya está muy duro. Y ahí están los aros topo espiral. Pueden ser más grandes, más pequeños. Estos quedaron un poquito más chicos de 1 milímetro, de 1 centímetro, quedaron de 0,7 milímetros. Son pequeñitos, 0,7, 0,8 milímetros. Como ustedes ven, los de cobre me quedaron más grandes por la simple razón de que los hice más abiertos nomás el espiral. Así que estos son los aros espirales. Los invito a ver el segundo video de la serie, que son los aros infinitos, y también si quieren ver otro video cómo se decoran estos aros. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!